Saludos hermanos y hermanas en Cristo y María. Bienvenidos a este su programa Avanzando contra Viento y Marea. Este que les habla es Héctor Reyes Baerga. Hoy nos acompaña como siempre el reverendo diácono Manuel Cruz Correa. ¿Cómo usted se encuentra, reverendo diácono? Te diría que hoy me encuentro súper alegre y contento con este tema que estamos desarrollando de los dogmas marianos. Súper interesante para nosotros los católicos que muchas veces conocemos de estos temas. Y hoy tenemos la grata visita que nos hace el reverendo diácono Selvi Serrano. ¿Cómo usted se encuentra, reverendo Pues gracias Serrano? a Dios, me siento muy bien. Saludos a todos y gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes a través de este ministerio Avanzando contra Viento y Marea, compartiendo la fe y sobre todo, como dijo nuestro hermano el reverendo Manolo, los dogmas marianos. Así que para mí es un placer compartir con ustedes y gracias por la invitación. No, para nosotros es un privilegio poder tenerle con nosotros. Pues vamos a continuar, como ya saben los que nos están viendo desde hace ya varias semanitas, llevamos una serie sobre María y hoy vamos a seguir trabajando sobre los dogmas marianos. Hoy nos toca el tercer dogma mariano, que es la perpetua virginidad de María. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 499, nos dice lo siguiente, y cito: La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la aepartenos, o la siempre virgen. Ya vemos cómo aquí hay una frase que yo creo que resalta sobre los demás, y es que lejos de disminuir, consagró la integridad virginal. ¿Qué nos puede usted decir, reverendo diácono Selvi, sobre este dogma tan importante que tengamos nosotros claro? Sí, yo quisiera primeramente compartir que este es el segundo dogma de los 4 dogmas marianos. Y es un dogma que hace unos cuantos años está en nuestra iglesia católica desde el siglo XVI. En 1555, bajo el Concilio de Trento y bajo el papado de Pablo VI, se hace este dogma de la María siempre virgen. Y así que es un dogma bastante viejo, maduro, tal vez en la fe podemos decirlo, pero quisiera hacer un énfasis en las primeras líneas de esta información que nos trae el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 499, en la profundización de la fe de la maternidad de la Virgen. Fíjate que es importante que entendamos que estos dogmas, sobre todo estos dogmas marianos, hay que entenderlos a través de la fe. No podemos entenderlo a través de la razón, sino que es a través de esa relación que nosotros podemos tener intimidad con Dios, que es la fe. Y entonces nos preguntamos ¿por qué tanta énfasis, por qué tanta importancia se le da a María? Y resaltan estos 4 dogmas, donde, como ya mencioné, este es el segundo dogma, porque María fue escogida por Dios para que fuese la madre de su Hijo. Así que María es parte de ese plan de salvación, como tú y yo lo somos también por el bautismo. Pero lo grandioso o lo hermoso, lo importante de María es que se prestó para que el plan se confabuló, podemos decirlo también de esa manera, para que el plan de Dios se mantuviera y se hiciera una realidad, como dice Juan 3:16,
tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ese amor de Dios para con la humanidad, gracias, se manifestó a través del sí que dijo María. Por lo tanto, para nosotros los católicos es importante resaltar esta figura de esta mujer que desde siempre fue separada para Dios y que ahora discutimos ese siempre Virgen María, esa siempre Virgen que fue en el 1555, siglo XVI, pero desde las primeras etapas de la vida cristiana ya se hablaba de la siempre Virgen. Así que para mí es importante poder entender, poder explicar, poder creer en este dogma que, como les dije anteriormente, no va a ser a través de la razón, sino a través de la fe y dentro del misterio de Dios. Reverendo Diácono Manuel. Sí, también nos dice San Tomás de Aquino, enseñó en su doctrina Summa Theologiae, que María dio el nacimiento milagroso sin abertura de útero. Esta doctrina ya era dogma desde el cristianismo primitivo. Había sido declarado por los notables escritores como San Justino Martín, como Orígenes, como el Papa Pablo IV, que lo mencionó Selby. La virginidad de María manifiesta esa iniciativa, Héctor y Selby, absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como padre más que a Dios. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, eso está claro, en el seno de la Virgen María, porque Él es el nuevo Adán. María es virgen porque su virginidad es signo de esa fe, no adulterada por la duda alguna. Oye, de la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para madre de su hija. Ella, llena de gracias, es el fruto de la redención. Virgen antes, durante y después del parto, la esclava de nuestro Señor. Pues mire, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 497, nos expresa que los relatos evangélicos representan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humana. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de un misterio de Dios. Y a veces queremos utilizar todos los mecanismos, todo lo que son los métodos de investigación o de razonamiento lógico para tratar de explicar algo que realmente es un misterio. Dios así lo quiso, así Dios lo determinó. Y entonces a nosotros a veces, inclusive los que somos creyentes, los que somos católicos, los que nos llamamos ser católicos prácticos, a veces este tipo de dogma nos crea confusión o a veces no creemos. Sin embargo, San Pablo nos dice que Dios es un Dios de lo imposible. Él hace cosas que no las entendemos. Y esta es una de esas extraordinarias cosas que Dios ha hecho, que ha utilizado a esta pobrecita de Nazaret para que fuera instrumento de salvación. Me gustaría, reverendo diácono Selby y Manuel, que podamos aquí irnos a las escrituras para que la gente, ¿verdad?, entienda y comprenda de dónde estamos sacando toda esta información. Y podemos irnos al Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo del 34 al 37, en que nos dice que María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Dice: mira también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez
y este es ya el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Veamos que cuando el ángel va donde María a anunciarle, o más bien a decirle, María, Dios te ha llenado, tú eres la llena de gracia desde antes de tu nacimiento. Ya Dios te había separado para él. Y dice, y vas a concebir un hijo. Y la primera pregunta que le hace María es, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Que eso lo que significa es, mire, ¿cómo va a ser esto? Porque yo he decidido vivir una vida en gracia y una vida virginal, porque me quiero entregar por completo a Dios. Quiero vivir una vida totalmente centrada en Dios. Y vemos cómo este pedacito de evangelio nos ayuda a entender la dimensión de la virginidad de María. ¿Qué más podemos nosotros abundar sobre esto, reverendo diácono Selvi? Si yo quisiera, antes de comentar, me imagino que ya ustedes lo hicieron en la primera parte de esta serie del tema de los dogmas marianos, definir lo que es un dogma, ¿verdad? El dogma es una verdad de fe revelada por Dios. Así que tenemos que entender que esto no es meramente la iglesia, un antojo de la iglesia o un deseo de la iglesia hacer algo o buscar la manera de enfatizar algo o traer un tema, ¿no? Es una verdad de fe revelada por Dios, y esa revelación de Dios la podemos encontrar a través de la Sagrada Escritura y a través del contenido de la tradición apostólica. Tenemos que recordar que nuestra fe se basa en 3 columnas, en lo que es la lectura bíblica, la Sagrada Escritura, lo que es la tradición apostólica y lo que es el magisterio de la iglesia. Y esas 3 columnas está basada nuestra fe. Y de la Sagrada Escritura, de la tradición y el magisterio de la iglesia, podemos entonces nosotros sacar este dogma. Bien, tú lo has comentado ahora en la lectura que acabas de mencionar de Lucas, primer capítulo, versículos 34 y 37, cómo es ese diálogo que se da entre María y el ángel y cómo ella responde a ese llamado. Y eso es bien interesante, cómo María pudo entender en su cabeza como un ser humano todo esto que le estaba sucediendo, porque ella misma responde. Fíjate que no conozco varón, no es un pero para la Virgen, sino que es que yo me consagré a Dios. Yo estoy dispuesta a ser virgen. ¿Cómo es ahora que a ese Dios al que yo le sirvo me está pidiendo que sea la madre de su hijo? ¿Ve? Entonces es interesante ese coloquio entre el ángel y María y cómo ella responde con esa sabiduría de Dios, con esa relación de intimidad con Dios, diciendo, es que yo no conozco varón, es que yo me pensaba que me iba a consagrar virgen al Señor. Y entonces ese diálogo viene a explicar de parte de Dios, porque si algo bueno nosotros tenemos de Dios, es que Dios habla. Dios respeta nuestra libertad. Dios se hace entender. Por eso es importante que nosotros tengamos esa sintonía del corazón, que es la fe con Dios, para poder escuchar la voz de Dios y para saber qué trazo, qué camino Dios quiere para cada uno de nosotros. Y lo vemos entonces en María, esa relación de intimidad
que él ya tenía con Dios, le permite entonces ella hacerse entonces la sierva, la esclava, que se haga la voluntad de Dios en ella, porque ¿quién es ella para decirle no a Dios? Reverendo Diácono Manuel. Sí, hay esta frase que no conozco varón. Así, con este ejemplo que les voy a poner, nos puede ayudar a entender un poco esto. En Europa hay grandes catedrales hermosas, grandes, pero hay una catedral en específico en Chandres. Y esta catedral tiene un vitral hermoso, uno de los más famosos de Europa. Un vitral de la Virgen con el niño. Y cuando traspasa la luz del sol a través de ese vitral, esos colores hermosos, azules, verdes, y sencillamente es exquisito ver cómo eso traspasa esa luz. Nuestra Señora fue como un vitral que a través de ella atravesó la luz de Dios y así apareció esa luz para la humanidad, Jesucristo. No tocó a su madre. Así fue que el niño Dios atravesó el claustro virginal de Nuestra Señora. Qué hermoso. Qué hermoso pues, ver cómo nuestro Dios nos muestra su sensibilidad, su forma tan caballerosa de ser, en donde le presenta a esta mujer, que dice: María, te he escogido a ti, pero mira, es una decisión que tú tienes que tomar de manera libre y voluntaria. Vemos que el ángel en ningún momento le dice: Dios quiere que tú lo hagas. No. Ella dice: tú eres la llena de gracia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ya Dios la había separado, pero no solamente que la había separado, sino que María estaba viviendo una experiencia de fe, una intimidad con Dios que sobrepasaba cualquier otra relación, sea familiar, porque para ella su centro era Dios. Y a veces ese ejemplo de esa María que pone a Dios primero nos debe a nosotros también ponernos a cuestionarnos un poco si yo realmente estoy poniendo a Dios primero. Estoy yo en los momentos de dificultad poniendo a Dios primero. Porque esta María, como dice las escrituras después luego, dice: yo soy la esclava del Señor, hágase conmigo lo que Dios quiera. Y entonces esa es ya la acción definitiva de ese amor que ella tiene por Dios y en Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios que le empuja de esa relación que ha tenido ya con el Señor previamente a este momento. Por eso es que tanto hombres como mujeres deberíamos nosotros mirar a María como ese arquetipo, ese modelo perfecto de cómo debería ser un cristiano, cómo debería ser un creyente. Porque si no, entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a vivir la vida coja, ¿verdad? Porque creemos, pero a mi manera, a mi forma, a mi gusto, no como Dios quiere, sino como yo quiero. Yo quisiera hacer un paréntesis, ¿verdad? Y si puedes ir atrás a la imagen, que es bien interesante. Yo me salgo un poquito del tema, pero lo quiero resaltar, que en ese versículo 36, el ángel le dice: mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez. Es decir, Dios cuando habla, confirma. Y eso es lo importante de yo saber si es Dios el que me está hablando o soy yo, mi yo interno que me estoy escuchando, estoy creyendo que es Dios. ¿Ve? O sea, en este pasaje tan hermoso, si Dios saluda a María, le anuncia, pero a la misma vez le confirma. Y eso es importante para cada uno de nosotros en nuestra vida de fe, en nuestra vida de cristiano. Cuando nosotros entendemos que Dios es que está llamando, necesitamos una confirmación de parte del mismo Dios para que podamos decir: sí, esto es lo que quiere Dios en mí. Y eso es lo que vemos en este pasaje, ¿no?
Versículo 36 es importantísimo verlo porque nos ayuda a entender esa confirmación de Dios y no hablar del 37, porque para Dios nada es imposible. Amén. Eso era, cierro el paréntesis, me disculpan. No problema. Pues mire, como usted había dicho anteriormente, reverendo diácono Selby, que el magisterio de la iglesia es sumamente importante en nuestra fe, en nuestra guía, para saber, ¿verdad?, qué es lo que el Señor desea en nuestra vida. Pues Juan Pablo II, o San Juan Pablo II, en 1996 nos habla de la siguiente manera en relación a este tema que estamos hablando. Nos dice, y cito, el ángel no pide a María que permanezca virgen. Es María quien le revela libremente su propósito de virginidad. O sea, el ángel no es el que le dice, es María. En este compromiso se sitúa su elección de amor, que la lleva a consagrarse totalmente al Señor mediante una vida virginal. Al subrayar la espontaneidad de la decisión de María, no debemos olvidar que en el origen de cada vocación está la iniciativa de Dios. La doncella de Nazaret, al orientarse hacia la vida virginal, respondía a una vocación interior, es decir, a una inspiración del Espíritu Santo que la iluminaba sobre el significado y el valor de la entrega virginal de sí misma. Nadie puede escoger sin sentirse llamado y sin recibir el Espíritu Santo, la luz y las fuerzas necesarias. Yo creo que esto resume en gran parte este elemento de la virginidad de María. Porque el Papa Juan Pablo II nos dice con una certeza, con una claridad, con una fe, que nos dice, oye, es que María libremente fue la que escogió ser virgen. A ella no se le exigió. Ella ya lo había decidido. Se había separado para Dios. Ya estaba viviendo esa experiencia de ese amor eterno con Dios. Y claro está, no nos podemos mover a una vocación, especialmente como esta, de consagrarse, si no es porque ya hemos experimentado en nosotros mismos ese Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Qué más podemos decir, reverendo diácono? Por eso es importante que si vamos a la tradición, como dijo ahorita dentro de la columna de nuestra fe, ya estamos hablando que en el siglo IV, en el año 374, en el segundo símbolo de la fe de San Epifanio, ya se estaba hablando de María siempre virgen. Fíjate que esto va evolucionando, esto se va madurando. No podemos entenderlo todo desde un principio, ¿no? Y eso es lo interesante de Dios. Dios se va revelando poco a poco, pero se va revelando. Dios se va manifestando en nosotros poco a poco hasta que podamos entender con claridad qué Él quiere. Por eso vemos que desde, como les dije, desde el año 374 ya se estaba hablando sobre la siempre virgen. No se hablaba de los tres eventos, ¿no? Antes, durante y después, pero se entendía que la Virgen María era siempre virgen. Después viene el Concilio de Constantinopla en el 381 y le hago estos comentarios para que veamos que nos apoyemos en que lo que estamos diciendo es una tradición de la iglesia que no surge ayer, sino que surge el siglo IV de nuestra era cristiana. Aparece luego también en el Concilio de Letrán en el 1915, en 215, perdón, y en el de León en el 1274. O sea, ya en el siglo XIII se está madurando un poquito más esta idea de que María es virgen antes, durante y después. Y como mencioné al principio, es en el siglo XVI donde se establece ya entonces el dogma como tal. Así que vemos en este caso en la parte del magisterio o de la tradición o magisterio
de los primeros padres de la iglesia y cómo la tradición cristiana va viendo en María esta idea de la virginidad de María. Claro, si nosotros nos ponemos entonces ahora a las Sagradas Escrituras, en las Sagradas Escrituras aparece en el profeta Ezequiel, a ver si ahora lo encuentro, si lo tienes por ahí. Capítulo 44, versículo 2. Ok. Ezequiel, capítulo 44, versículo 2. Lo leo, diácono. Sí, léelo, por favor. Nos dice Ezequiel, allí el Señor me dijo, esta entrada quedará cerrada, no deberá abrirse, nadie podrá entrar por ella, porque por ella ha entrado el Señor, el Dios de Israel. Y es entonces interesante cómo ya desde siglos antes de la era cristiana ya se mencionaba, claro, esta puerta se alude entonces a lo que es la virginidad de María. ¿Okay? Sí, y verdad que le voy a robar unos minutitos a reverendo Manuel. En esta lectura es bien interesante porque de lo que están hablando es del templo. Y entonces María es templo y sagrario. Veamos que es ambas cosas, María. Es templo y sagrario, porque dice que la sombra del Espíritu Santo la ha tocado. Así que vemos que Ezequiel cuando está hablando literalmente de María, de esa virgen en todo momento. Reverendo Manuel. Sí, para nuestros hermanos no católicos, para que estemos claros lo que es la tradición, ni los evangelios ni otros escritos del Nuevo Testamento informan acerca del momento en que María toma la decisión de permanecer virgen. No va a encontrar el Nuevo Testamento. En el momento de la anunciación, dicho propósito era ya firme en María. María no duda en expresarlo, su deseo de conservar su virginidad. Mira qué interesante. En efecto, María no eligió la virginidad, la perspectiva de llegar a ser madre de Dios, sino que maduró su elección en su conciencia ante el momento de la anunciación. ¿Cuántas mujeres jóvenes en la historia de la iglesia, contemplando la nobleza y la belleza del corazón virginal de la Madre del Señor, se han sentido alentadas a responder al llamado de Dios? Esa es nuestra Madre, la que dijo sí. Nos dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium 55, nos dice, ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo, que se le llamará Emmanuel. Ella sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que confiadamente esperan y reciben de él la salvación. Finalmente, con ella misma, hija excelsa de Sión, tras la prolongada espera de la promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se instaura la nueva economía, al tomar de ella la naturaleza humana, el Hijo de Dios, a fin de librar al hombre del pecado mediante los misterios de su humanidad. Esto prácticamente lo que hace es reafirmando lo que ya en concilios previos se había ya establecido como este dogma. Vemos que este dogma tiene que verse a la luz realmente del gran misterio de Dios y cómo Dios nos permite por medio de María ver cuánto Él está dispuesto de amarnos, cuánto Él desea que podamos nosotros vivir con Él, cuánto Él desea que nuestra
nuestra relación con Él no sea solamente una de sacramentos que son importantísimos y de ir a la iglesia y demás, sino que sea una de entrega completa, como lo hizo la pobrecita de Nazaret, nuestra Madre María. Y reverendo diácono Selvi, nosotros trabajando este tema, usted nos mencionó que teníamos que nosotros de construir un poco la palabra virginidad, porque a veces las asociamos a una única cosa. Y me gustaría que usted, ¿verdad?, en el tiempo que nos queda, que nos pueda abundar un poquito sobre esto. Si me permites, para Seguro que aclarar sí. un poquito el segundo punto, porque ya hemos hablado de María Virgen antes del parto, ¿verdad? Vamos a tocar ese tema ahora, pero me gustaría antes tocar el tema María Virgen durante el parto, ¿ok? Que es tal vez la confusión. Seguro. O sea, como una mujer que va a dar a luz se mantiene virgen, ¿ve? Y entonces nos remontamos otra vez a la historia de la iglesia, porque eso es importante tenerlo. Tenemos historia. Cuando el Papa Hormisna nos dice que el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre y nació en el tiempo como hombre, abriendo al nacer el seno de su madre y el poder de Dios sin romper la virginidad de su madre. O sea, fíjense cómo estamos hablando del siglo VI, cuando ya se está discutiendo que María es virgen durante el parto. Es decir, parió a Jesús porque lo tenía que parir. No salió por cesárea, porque por ese tiempo no había cesárea, sino que lo tuvo que parir. Pero ¿qué pasó? Que al nacer el Jesús del seno de su madre, por el poder de Dios, se rompe la virginidad de su madre. Pero ¿qué nos dice entonces Vaticano II? En el que se afirma que el hijo primogénito de María no menoscabó su integridad virginal, sino que la santificó. Y ahí está nuestro argumento para decir que María es virgen durante el parto. Es decir, por el poder de Dios, porque así Dios lo quiso, porque Dios es Dios y yo no lo puedo cuestionar, pero a la misma vez nos refuerza Vaticano II, 1963-1964, de que ese primogénito de María no menoscabó su integridad virginal, sino que la santificó. Amén. Y ahí entonces tenemos el argumento completo de que María es virgen durante el parto. Y si alguien tuviese dudas, reverendo diácono, perdone que le interrumpa, mire, podemos ir al Evangelio según Marcos, y ahí en el capítulo 5, versículos de 21 al 43, nos habla de que Jesús estaba caminando y que una mujer que llevaba 10 años, ¿verdad?, en un periodo, ¿verdad?, para que entendamos, ¿verdad?, en periodo, por 10 años, ¿verdad?, sangrando constantemente, fue allí, le tocó el borde del manto y dice las escrituras que sanó automáticamente. Así que imagínense lo que puede hacer Dios, siendo Dios, hecho hombre, en ese momento en que viene el alumbramiento. No es Dios capaz de poder mantener eso en las mismas condiciones en que estaba previo a él estar allí. Para nosotros se nos haría, ¿verdad? A lo mejor la lógica humana nos dice, no, pero ¿cómo va a hacer eso? Pero es Dios, pero es que estamos hablando de Dios y estamos hablando de que Jesús es Dios. Entonces, ¿por qué se nos hace veces tan difícil? Podemos creer que la hemorroísa fue sanada, pero sin embargo no podemos creer que María es virgen previo, durante y después. Fíjate, y es importante que los que nos estén escuchando vean, estos tres hombres están sacándose de la manga argumentos. No se trata de sacarme de la manga argumentos, se trata de analizar lo que la iglesia por mucho tiempo ya lo ha analizado, ya lo ha presentado y lo ha dicho.
Y entonces, en obediencia a esa iglesia, pues yo tengo que creer lo que la iglesia como madre me ilustra, me presenta. Y aquí tenemos, pues como estás diciendo, si esta mujer hemorroísa pudo sanar cuando tocó el manto de Jesús, como la Virgen podía quedarse virgen cuando Jesús pasó por el umbral de su nacimiento. O sea, no son argumentos al aire, sino que son argumentos que tienen sentido. Y claro, como lo dijimos al principio, tenemos que verlo a través de la fe, no es a través de la razón, porque la razón no nos va a ayudar mucho, al contrario. Pero la fe sí nos puede ayudar. Nos confunde, la razón nos puede confundir. Diácono, retomar un poquito nuevamente lo de nos quedan unos 3 minutos. ¿Qué podemos hablar? Sí, esto se va corriendo. Hablar de María, necesitamos por lo menos 4 horas que nos den. Pero el concepto de la virginidad, rapidito, diácono, ¿cómo podemos nosotros ver la virginidad más allá del elemento anatómico sexual? Ok, fíjate que es interesante este tema, ¿verdad? Porque generalmente vemos virginidad desde ese punto de vista, pero la virginidad es el derecho total que tiene Dios sobre nuestro ser y se materializa en una reserva total de nuestro ser, de cuerpo y alma para Él. Es decir, esa relación de intimidad, porque aquí sigo recalcando esa relación de intimidad que yo pueda tener con Dios, me va a ayudar a mí a tener otro tipo de pensamiento, de hacerme, vamos a llamar, virgen ante la presencia de Dios, porque lo que yo quiero, lo que yo deseo es estar con Él. Por eso que la virginidad es un valor, por eso se le ataca y por eso tenemos que entonces defenderla. Porque la virginidad es un anticipo en la vida en el cielo, donde seremos como ángeles que viven para adorar y servir a Dios. Amén. Y tenemos que entender eso. Y el cielo se vive aquí en el ahora. O sea, yo no tengo que morirme para llegar a adorar y servirle a Dios. Desde aquí, desde esta tierra, desde este cuerpo, desde mi ministerio, desde mi vida cristiana de bautizado, yo tengo entonces adorar y servir a Dios y estaría entonces ya en el cielo. No tengo que esperar morirme para estar en el cielo. En el cielo se está aquí y ahora, en la medida en que yo guardo una relación de intimidad con Dios para adorarle como Dios y servirle como hijo que soy de ese Dios que es mi Padre. Y esos dos puntos son bien importantes y que carecemos muchas veces. Nosotros no reconocemos a Dios como Dios. Muchas veces reconocemos a Dios como el dame. Necesito esto, tengo este problema, tengo esta situación. Y esto es parte de la vida misma del ser humano. En los leprosos estaban gritando a Jesús que lo sanara. Cuando lo sanó solamente vino uno, pero ese recibió bendición porque reconoció la gratuidad de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, diácono, vamos a tener que repetirlo, a usted sabe, vamos a tener que traerlo el próximo programa, Manolo. Ya lo que nos queda es menos de 30 segundos, así que nos gustaría dejarle saber a la persona que la próxima semana vamos a estar, que el reverendo Servi también va a estar con nosotros y vamos a seguir tomándolo desde donde nos hemos quedado hoy y pedirles a ellos que nos dé la bendición final. Es reverendo Servi, si nos puede hacer ese favor. Manuel, hágala usted, hermano. Pues Manuel, rapidito que estamos cortos, Manuel. La bendición del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches. Dios les guarde. El Señor esté con ustedes siempre. Bye. Nos vemos. Luego. Bye bye.